Señor, venimos delante de ti, oh Dios. Te damos gracias, Señor, por la vida, por la salud. Gracias por la oportunidad, Padre precioso, que nos das de estar aquí en esta mañana, Dios. Ponemos nuestras vidas ante ti. Te pedimos que seas tú ministrándonos, hablándonos, Señor, a través de tu preciosa palabra, Padre. Que al salir de este lugar, Señor, podamos tener una mejor y mayor comprensión de tu palabra, de tu propósito, Dios. Te lo pedimos de una manera muy especial, Señor. No te pedimos oro, no te pedimos riqueza, Señor. Solamente que tu Santo Espíritu, Señor, esté con nosotros, Dios. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy buenos días para todos, sean todos bienvenidos. Le pido por favor que tome su lugar. Qué alegría tenerlos de nuevo, sean todos bienvenidos. Y es un privilegio cada vez que tenemos la oportunidad de exponer la palabra del Señor, es un gran privilegio, pero a su vez es una gran responsabilidad la palabra que el Señor nos permite impartir a cada uno de ustedes. Hace 8 días estábamos viendo un mensaje, estábamos viendo una serie de profecías y profetas, estábamos viendo a Daniel en Babilonia. Hace 15 días también vimos profetas según la Biblia y pastores según la Biblia. Y hoy, continuando con esa serie de profecías, vamos a ver un tema que es muy pertinente que nosotros lo toquemos, lo abarquemos, porque pues sabemos que estamos en un tiempo de dificultad, el tiempo de la pandemia, el tiempo de la vacuna. La gente tiene preguntas, tiene dudas, tiene inquietudes: si me vacuno, si no me vacuno, si es la marca del anticristo o no la marca del anticristo. O sea, hay mucha información, como también hay muchísima desinformación. Y yo creo que nosotros los pastores tenemos la responsabilidad de analizar cada situación a la luz de la palabra. Así que el tema que el Señor me ha permitido el día de hoy se titula: ¿es la vacuna actual la marca de la bestia? Así en pregunta. ¿Cómo se llama el mensaje el día de hoy? ¿Es la vacuna actual la marca de la bestia? Correcto. ¿Qué piensan ustedes? Vamos a mirar qué dice la Biblia acerca de esto. Les quiero aclarar que realmente la Biblia como tal no habla específicamente de una vacuna. La Biblia sí habla en Mateo 24 de pestes, pestilencias, enfermedades, de cosas que vendrán en el fin de los tiempos. Sí habla acerca de eso, pero entonces vamos a mirar qué dice la Biblia y también vamos a mirar con lo que tenemos, pues como dicen, sobre la mesa. Antes que todo le quiero aclarar que no soy médico, ni infectólogo, ni bacteriólogo. Simplemente tengo la información, pues que creo que todos la tenemos, tenemos acceso a una información, así que vamos a tomar lo que tenemos a la mano. Estuve escudriñando, estuve indagando y mirando la historia de las vacunas. La primera vacuna que se aplicó en el mundo fue promedio en el año 1796 y fue la vacuna de la viruela. Fue la primera vacuna que se aplicó en el mundo, y de ahí para acá un sinónimo de vacunas como es el sarampión, rubeola, varicela, influenza, hepatitis, polio, y un sinnúmero de vacunas que a lo largo lo que han hecho es salvar realmente vidas. Esto pues ha sido gracias también pues al avance de la ciencia. Entonces, como les dije, hay mucha información, como también desinformación acerca si esta vacuna alterará el ADN, reducirá la población, si afectará la fertilidad. Entonces se escuchan muchísimas cosas y la gente pues está realmente, yo creo que están confundidos, ¿cierto? Porque el uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, otros dicen yo vi un video. Entonces finalmente pues eso es respetable si la persona se quiere vacunar o no. Estuve mirando también acerca de un posible contenido que tienen las vacunas. Aparentemente se llama el grafeno. Hasta esta semana estuve mirando acerca de eso. Ese grafeno o partículas de nanografeno son compatibles aparentemente y será usada con la tecnología 5G. Eso allí hay muchos videos y mucha información acerca de todo esto. Este grafeno presuntamente es usado en la nanofarmacología e inteligencia
e inteligencia artificial por medio de microchips y nanochips. Yo creo que como nunca antes en el periodo que conocemos, nunca la ciencia había avanzado tanto como el día de hoy. Recordemos que aparentemente por la historia bíblica el hombre tiene aproximadamente 6.000 años habitando la tierra, y en 5.800, 5.900 años realmente fue como muy obsoletas las cosas, ¿no? Como muy tradicionales, como muy normales, pero de aproximadamente del siglo XVIII, siglo XIX hacia acá, la ciencia empezó a aumentar. En 1905 aproximadamente la aviación, los vehículos ya de combustión, y todo lo que estamos viendo entonces en estos 120 años ha sido un avance impresionante de la tecnología y de la ciencia, pero es usada tanto para bien como para mal, desafortunadamente. Entonces vamos a ver si la vacuna, como dicen, es buena o es mala. El primer versículo que yo tengo acá es 2 de Crónicas 16:12, y dice así, dice: en el año 39 de su reinado, dice, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino que buscó a los médicos. Entonces vamos a hablar de la vacuna y de muchas drogas, digamos medicamentos que la gente toma. Entonces los medicamentos realmente a la larga no son malos, son permitidos por Dios. Lo malo, lo que vemos en este versículo, es que dice que Asa enfermó, pero que no buscó a Jehová primeramente, sino que hizo, buscó los médicos. Entonces yo creo que en cualquier enfermedad o circunstancia que nosotros tengamos, yo creo que lo primero, antes de coger el carnet de la EPS y llamar allá, lo primero es orar. Lo primero es poner nuestras vidas delante de Dios, nuestra salud delante de Dios. Porque sí, a veces sin querer confiamos en la medicina, porque está muy avanzada, en la EPS, en los medicamentos. Pero yo creo que lo primero es que nosotros aprendamos a confiar en Dios, antes que todas las cosas, porque es el primer mandamiento: amar al Señor tu Dios con toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas. Amén. Entonces, ahora bien, el tema de la vacuna, si usted se vacuna o no se vacuna, es una decisión voluntaria que cada persona tendrá que tomar. Lo único cierto que yo le puedo decir es que tarde que temprano eso va a ser obligatorio. Yo creo que aquí ya vemos varias personas que nos hemos vacunado. Yo me vacuné hace un par de días y realmente no por obligación, lo hice voluntariamente porque me llamaron, pero hay personas que ya por su trabajo tienen que acceder a esa vacuna. Entonces no es que si quiero o no quiero, sino va a ser una obligación que vamos a ver con el tiempo. Pero ¿qué es lo que podemos ver? Que todas estas cosas lo que hacen es que han agilizado los tiempos bíblicos y los tiempos proféticos, y que obviamente se viene el nuevo orden mundial. Muchos hablan de una agenda 2030 y muchas cosas que aparentemente están ahí. Sabemos que esta pandemia no la envió Dios, pero el Señor la ha permitido. ¿Para qué? Para mover al mundo. Y aún a nosotros los creyentes, lastimosamente, han muerto cristianos, no cristianos, pastores, sacerdotes, ricos, pobres, de estratos altos, de estratos bajos, de todas las nacionalidades. Muchísimas gentes han muerto a causa de esta pandemia. Según la estadística, van cerca de 4 millones de personas que han muerto en nuestro país, más de 120.000 personas, y es bastante gente que ha muerto a causa de todo esto. Entonces, según las estadísticas, el 80% de las personas que han muerto no tenían la vacuna. Un 20% sí tenían una dosis o una segunda dosis. Entonces es ahí cuando las personas se confunden, dicen: no, pero es que el familiar tenía la segunda dosis y murió, se enfermó, se agravó. Y sí, claro, realmente ha pasado muchísimos casos. Aquí nomás en Fontibón, un pastor conocido realmente se vacunó y él no sabía, tenía el virus. Estuvo en cuidados intensivos, estuvo entubado, y mientras esos 15 días que estuvo en el hospital, murió su esposa y murió su madre a causa de este virus. Aquí en Fontibón, y esta semana pues estuve no hablando directamente con este pastor, sino con el copastor de esa iglesia que quedó encargado de la iglesia, porque pues obviamente fue una situación compleja para el pastor Álvaro Gordon,
aquí en la localidad de Fontibón, y pues obviamente, claro, perder a su esposa y a su señora madre mientras que él estuvo en el hospital no fue nada fácil. Entonces personas aún se confunden, dice, pero si le pasó al pastor, ¿cierto? Entonces están como preocupadas y como angustiadas si me la coloco o no me la coloco. Entonces tenemos que ver todo esto, y ahorita vemos que hay nuevas variantes, ¿cierto? Sabemos que todo esto es un plan posiblemente maquiavélico, que la vacuna de la variante Delta, pero todo esto lo que está trayendo es temor a la vida de las personas. Pero creo que hay un virus más mortal y más peligroso, y es el virus del pecado, con una variante como la rebeldía, la anarquía, la desobediencia, el homicidio, el adulterio, la fornicación. Ese es el peor virus que ha habido en la sociedad, y al cual las personas no han querido acceder a una vacuna que es, tal vez sería la preciosa palabra del Señor. Y este virus del pecado ha matado muchísimas más personas que cualquier otro virus en la historia de la humanidad. ¿Y por qué viene todo esto? Dice en Isaías 24, del 5 al 6, dice: la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes. Entonces lo que estamos viendo hoy en día es que se han transgredido las leyes de Dios. Esta vacuna, lo que podemos ver como nunca antes en la historia, es que lamentablemente se ha tornado en un negocio para los gobiernos, porque se mueven muchísimos intereses alrededor de la vacuna. Escuché de una persona, no sé qué tan cierto sea, que trabaja en el sistema de la salud, me decía que inicialmente las primeras vacunas eran gratuitas, pero después las vacunas nosotros vamos a tener que pagarlas. No sé hasta qué punto sea cierto eso, pero lo único cierto es que si fuera así, las personas van a tener que, como dicen, sacar de su sustento para poder, como dicen, sobrevivir por medio de estas vacunas. Entonces dice que los hombres traspasaron las leyes de Dios, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Dice: por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y han disminuido los hombres. En el libro de Daniel, que hace 8 días estábamos viendo a Daniel en Babilonia, Daniel 8:23 dice: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo. O sea que lo que podemos ver es que la maldad y el pecado ha llegado al límite, como cuando decimos ya rebosó completamente la copa. No sabemos qué más cosas puedan venir detrás de estos gobiernos corruptos, perversos, por el amor al poder y al dinero, que es lo que estamos viendo. China, Rusia y todos estos países del Medio Oriente, que son potencias, realmente tienen, como dicen, el sartén por el mango. Es lo que aparentemente podemos ver. Entonces dice que cuando esto llega al colmo, también dice el libro de Daniel que se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Gracias. Entonces lo que estamos viendo es que también todo esto posiblemente lo que va a traer es el gobierno, el último gobierno que profetiza la Biblia, que es el resurgimiento del antiguo imperio romano. Fue allí el sueño de Nabucodonosor, de una estatua que él vio, y sus pies, que eran 10 dedos, en parte barro y en parte hierro. Ese es el último imperio que se va a levantar, que profetiza la palabra de Dios, y posiblemente tenga que ver con la ONU y con las potencias de los últimos tiempos. Pero también dice que de allí se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. O sea que va a ser una persona que aparentemente tendrá una sabiduría no divina, sino diabólica, humana, terrenal. Eso es lo que vemos. Entonces, ¿pero por qué se rumora que la vacuna es la marca de la bestia y se cita Apocalipsis 13? Porque es lo que vemos. Hay personas que desconocen el tema y dicen: no, eso es la marca de la bestia. ¿Sí han escuchado eso? Claro, eso es lo que se escucha en redes sociales. Dicen: yo no me voy a colocar eso porque es la marca de la bestia. O sea que tienen más temor a morir físicamente que no espiritualmente. El temor de nosotros debe ser realmente un temor espiritual, de vivir para Dios, pero las personas simplemente quieren salvar realmente sus vidas físicas. Entonces debemos entender que el libro de Apocalipsis significa revelación, y es un libro profético que se escribió hace 2000 años. Allí le fue revelado a Juan en la isla de Patmos.
y se le reveló prácticamente todo lo que iba a acontecer en el fin de los tiempos. Y paradójicamente, el libro de Apocalipsis es paralelo al libro de Daniel. O sea, son similares. Cuando leemos los profetas menores y mayores, vemos Ezequiel, Daniel, Isaías, Jeremías, y todos estaban trayendo una profecía para el fin de los tiempos. Y creo que para estos tiempos. Y tal vez usted dirá, pastor, pero ¿cómo sabemos que son los últimos tiempos? Pues porque realmente había muchas cosas que no se habían cumplido en la antigüedad. Y una de las señales prácticamente de los últimos tiempos es que obviamente la ciencia y la tecnología se iba a aumentar. Y hoy en día lo tenemos, las redes sociales, el internet, el globalismo. Entonces realmente todas esas cosas son necesarias para el fin de los tiempos. Vamos a ver entonces Apocalipsis 13. ¿Por qué muchas personas piensan o por qué aún pastores? Estos días veía unos videos y algunos pastores, en su gran mayoría, recomendando a las personas de la iglesia que no se vacunen, como otros que tal vez sí. Entonces yo simplemente puedo decirles que una decisión que cada uno de ustedes puede tomar libremente. Pero lo único cierto, así como le digo, que va a llegar el momento donde va a ser obligatorio para usted asistir a una cita médica, para retirar su pensión, para acceder a un trabajo, va a tenerse que tener esa vacuna, porque de lo contrario, pues va a quedar completamente marginado de la sociedad. Entonces vamos a ver Apocalipsis 13:15. Apocalipsis 13:15 dice, el título son las dos bestias, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Cuando leemos Apocalipsis 13, estamos viendo que esto trata de lo que tiene que ver con la gran tribulación. Hay pastores que dicen que el libro de Apocalipsis no es cronológico. ¿Qué significa cronológico? Que significa que tiene un orden. Algunos pastores dicen que no está en orden. Pues yo viendo la Biblia, Dios es un Dios de orden. Vemos que todo es en el comienzo está el Génesis, ¿cierto? Luego los libros históricos, los libros de poesía, los profetas menores, los profetas mayores, luego vienen los evangelios, luego viene el libro de los Hechos, luego vienen las 13 cartas paulinas, luego vienen las cartas de Juan, las cartas de Pedro y el libro del Apocalipsis. Entonces toda la Biblia sí tiene un orden cronológico. Entonces no veo el por qué el libro del Apocalipsis sea un libro en desorden. Para mí sí es un libro que realmente está escrito cronológicamente. Cuando tú empiezas a leer Apocalipsis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, encuentras que habla acerca de la exhortación de las 7 iglesias que hubieron allí en el Asia Menor. Recordemos que esas iglesias literalmente existieron, pero simbólicamente se siguen representando. Entonces, ¿qué podemos ver en el libro del Apocalipsis? Que hay muchas cosas que son simbólicas, pero hay cosas que son completamente literales. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos dé discernimiento. Yo creo que ningún pastor tiene hasta ahora la verdad absoluta acerca de la revelación completa del libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque como es un libro profético, un libro que a medida que va pasando el tiempo, se nos van abriendo nuestros ojos espirituales y en comparación a lo que pasa en el mundo, entonces podemos ir entendiendo muchísimas cosas que hay allí. Entonces dice Apocalipsis 13:15 que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Está hablando del diablo, dice, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Entonces lo que podemos analizar aquí en Apocalipsis 13 es que es un libro profético, una carta profética para el fin de los tiempos, para el fin de la gran tribulación. La Biblia habla de la gran tribulación, dice que habrá gran tribulación como nunca antes lo ha habido en la historia del mundo. Entonces vemos por la historia que han habido la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto nazi, pandemias, todo lo que ha pasado, pero no es nada comparado a lo que habla el libro de Apocalipsis. Usted puede leer el libro de Apocalipsis desde el capítulo 6 y comienza hablando de los 7 sellos, luego sigue las 7 trompetas de juicio, los 7 sellos, y todas estas cosas son unas cosas impresionantes que cuando las leemos uno dice, wow, qué tremendo es esto. Pero algo que también yo puedo notar desde Apocalipsis capítulo 5 y Apocalipsis 6 es que ya la iglesia como tal casi no es mencionada, realmente no es mencionada hasta el capítulo 18. Entonces yo creo que
todo lo que estamos viviendo son los juicios de Dios. Pero como Dios tuvo cuidado en el Antiguo Testamento, allí con Noé y su familia, también va a tener cuidado con nosotros, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Dios no hace excepción de personas, pero Dios sí tiene cuidado de sus hijos, de los que le aman. Entonces tenemos que conocer la palabra. Entonces esto corresponde al periodo de la gran tribulación. También en esos tiempos se prohibirá la predicación del evangelio, donde se perseguirá y se matará a los santos del Señor. Ahorita hay países donde es prohibido totalmente predicar el evangelio. Países como China, países como Rusia, países del Medio Oriente, donde la predicación del evangelio no es como, digamos, de cierta forma la tenemos acá. Gracias al Señor, porque por ahora podemos realmente hacerlo. Pero no obstante, ahora en internet, en YouTube y en Facebook hay unas predicaciones que ya están siendo censuradas por el tema que nosotros hablamos. Y yo creo fielmente que va a llegar el momento donde no vamos a podernos reunir abiertamente, donde va a ser completamente prohibido, porque el gobierno del anticristo, el sistema del anticristo, va a traer persecución contra la iglesia, contra la verdadera iglesia. Las únicas iglesias que van a permanecer, ¿sabes cuáles son? Son las iglesias ecumenistas, las iglesias que se unan al anticristo, que prediquen lo que el gobierno quiera que prediquen. Y hoy en día hay muchas iglesias de esa forma, que predican simplemente enseñanzas humanistas, decretos, y bueno, lo que ellos estaban ocupados en las cosas materiales. Y de cierta forma son las iglesias que se van a unir allí con la religión católica. Recuerde que muchos pastores, muchos salmistas han ido allí al Vaticano a hacer la venia allí al Papa católico. Entonces eso se llama ecumenismo, y es lo que vamos a ver en los últimos tiempos. La Biblia también lo llama como la gran apostasía. Entonces las iglesias que estamos centrados en predicar la verdad, vamos a tener una gran persecución. Y que el Señor nos guarde, porque cuando miramos la Biblia, los mártires en el Antiguo Testamento vemos que eran perseguidos, echados en el foso de los leones, como veíamos a Daniel, quemados, aserrados, decapitados. De hecho, la mayoría de los apóstoles del Señor, todos murieron vilmente, decapitados la mayoría. Solo hubo uno, que fue Juan, que fue el que prácticamente se exilió en la isla de Patmos, y allí fue donde el Señor le reveló allí el libro del Apocalipsis. De resto, todos ellos murieron como mártires. Entonces realmente también va a haber una persecución contra los creyentes, contra los verdaderos creyentes. Recordemos que hay personas que odian la Biblia, hay personas que odian a los pastores, hay personas que odian a los evangélicos. ¿Por qué? Porque se han levantado contra Dios mismo. Apocalipsis 13:16 dice: y hacía que a todos, repite conmigo, todos, dice, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Entonces aquí donde están tomando que la vacuna, entonces que es la marca de la bestia, pero aquí está siendo realmente claro, dice que una marca donde, en la mano derecha o en la frente. No es algo simbólico, es algo completamente literal, que hasta el momento pues no se ha cumplido. Entonces es una marca, un sello colocado específicamente en el cuerpo. ¿Pero para qué esa marca? Aquí está hablando acerca de una marca, pero ¿para qué esa marca? ¿Para qué? Para controlar a la humanidad, para sujetarnos, para todo esto es lo que se va a utilizar realmente esa marca de la bestia. ¿Cómo? A través de los microchips, de los nanochips o de los parches cuánticos. O sea, la inteligencia artificial ha llegado a un punto tan tremendo que realmente ya no se asombra uno por absolutamente nada. Nosotros estamos en un país realmente no desarrollado, pero hay países desarrollados como Europa, Estados Unidos y parte de Asia, donde la tecnología ha avanzado impresionantemente. Nosotros compramos un celular y ese celular prácticamente al mes, a los 2 meses ya está completamente obsoleto. ¿Por qué? Porque la ciencia ha avanzado de una manera completamente vertiginosa. Y vamos a ver cosas realmente impresionantes donde la ciencia ha avanzado. Vemos que para bien, pero también
para mal. Es como la energía se inventó y la energía pues nos ha servido, pero hoy en día hay potencias que utilizan la energía ya, ¿para qué? Para elaborar bombas completamente nucleares. Entonces sí que se toma para mal, pero todo eso es necesario, decía el Señor Jesús allí en Mateo 24, pero es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea que lo que podemos ver por la Escritura es que estamos viviendo prácticamente principio de dolores a todo lo que se avecina. Los juicios de Dios, el pecado de la humanidad, lo que trae son los juicios realmente de Dios. Pero como la Biblia predijo con tanta precisión acerca de estos sucesos. Esta carta se escribió hace más de 2000 años, cuando no existía la tecnología, tal vez no existía la electricidad. Entonces, con tanta precisión, ¿cómo se escribió? Pues porque es la palabra de Dios, es la revelación de Dios. De hecho, la Biblia dice que cuando Juan estaba viendo todas estas visiones, dice que él hubo momentos donde cayó como muerto porque estaba aterrado. Por eso es que él usa muchos simbolismos, porque tal vez él hubiera podido decir, no, es que yo veo aquí que los celulares o los microchips, no, él no hubiera entendido eso. Entonces por eso hay muchas cosas que son simbólicas y Juan las describió de acuerdo a cómo los veía. Él veía una gran bestia, veía todo lo que podemos encontrar allí en la Escritura. Veamos Daniel 12:4. Daniel 12:4 es aproximadamente hace 2500 años. Dice Daniel 12:4, dice, pero tú, Daniel, dice, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Entonces miren que Daniel prácticamente en el Antiguo Testamento se cataloga como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. A Daniel se le revelaron muchísimas cosas que vamos, Dios mediante, próximas enseñanzas a estar viendo, pero a él se le revelaron unas cosas, pero ¿qué se le dijo? Sella el libro. O sea, a él se le dio una revelación, pero se le dijo sella el libro porque es para el tiempo del fin. No era para el tiempo de Daniel, sino para los tiempos finales. Mientras que a Juan, cuando a Juan se le reveló el Apocalipsis, ¿no? Promedio 500, 600 años después, a Juan se le dijo no selles el libro. Entonces a uno se le dijo que sellara el libro y al otro se le dijo no selle el libro. Y dice aquí Daniel, dice, y muchos correrán de aquí para allá. Tal vez pensaremos que es correr, cierto, de una forma natural, pero vemos que ahora la globalización permite coger un vuelo y estar en el otro extremo del mundo en un par de horas. Entonces los transportes prácticamente también es una de las señales de los últimos tiempos. Hay un profeta que es el profeta Nahum. Él vio una visión donde él veía prácticamente en los últimos tiempos que los carros, los automóviles se desplazarían allí a las calles, y dice que en su marcha se atropellarían. Cuando pase usted y lea el libro de Nahum, se va a dar cuenta que allí a Nahum se le reveló prácticamente. Yo creo que Nahum, cuando tuvo esa visión, estaba en una gran avenida, porque él dice, y vi que sus ojos eran como dos antorchas encendidas. O sea, él pudo ver posiblemente estar en una congestión vehicular. Fue lo que posiblemente vio allí Nahum. Entonces dice que muchos correrán de aquí para allá. ¿Y qué más? Y la ciencia se aumentará. Como nunca antes, como les decía, la ciencia se ha aumentado. Es impresionante. La medicina, los procesos médicos, quirúrgicos y todo lo que estamos viendo realmente se ha aumentado de una forma completamente vertiginosa. Entonces, obviamente Daniel cuando vio todo esto, se le dijo a Daniel, cierra y sella el libro porque es para el tiempo del fin. Tal vez si Daniel no lo hubiera sellado y hubiera hablado en ese tiempo, pues tal vez posiblemente lo hubieran tratado de loco, tal vez lo hubieran apedreado, porque eran cosas que aún ni siquiera pasaban por la cabeza del ser humano. ¿Correcto? Entonces, según estudios, el microchip ya funciona en mascotas. Si usted tiene una mascota, un animal o un gatico, los animales aquí en Colombia, en Bogotá específicamente, ya tienen un microchip. ¿Cierto? La mascotica no tiene un microchip, puede mandarle colocar el microchip, no tiene ningún costo. Y aparentemente este microchip es, entre comillas, bueno, porque está toda la historia de la mascota. Si la mascotica se pierde, entonces a través de ese microchip pueden ubicarlo. O sea que ya comenzó un ensayo con animales. En países de Europa ya hay personas que libre y voluntariamente ya han accedido a colocarse un microchip. Tengamos presente que este microchip únicamente funciona, y no es casualidad, en la mano derecha o en la frente.
Entonces ya en Europa hay partes donde la persona tiene su microchip, va y si va, trabaja en la oficina para abrir puertas, para acceder a las fotocopiadoras y muchos otros beneficios. Entonces la gente, ¿qué pasa? Que la gente finalmente va a terminar por aceptar eso, porque alguien me podrá decir, pero ¿qué de malo le ve a eso? Si aparentemente es bueno. La cuestión es que la Biblia sí, lo que estamos leyendo en Apocalipsis nos da una alerta acerca de eso. O sea, un sello en la mano derecha o en la frente. Veamos 2 Corintios 1:22 para tener un poquito un contexto más amplio acerca de los sellos. Dice 2 Corintios 1:22, dice, el cual nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. En Efesios 1:3 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados. ¿Cuántos creen en Jesús como el unigénito Hijo de Dios? Pues si usted lo cree de todo su corazón y usted ha aceptado el plan de salvación, usted ya fue sellado. Y ya fuimos sellados. Espiritualmente, claro, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que ya tenemos un sello. De hecho, hay algunos predicadores que dicen que ese sello que habla Apocalipsis 13 va a ser algo espiritual. Como aquí vemos que es algo espiritual, en este momento usted y yo somos sellados por el Espíritu Santo. O sea que el diablo, por eso el diablo conoce la autoridad, el diablo conoce a los que tienen el sello. Pero cuando una persona no ha nacido de nuevo y no tiene ese sello, pues simplemente está expuesto a que el diablo haga con él lo que quiera. Entonces, Apocalipsis 13:17, siguiendo nuestra cita principal, dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, estamos mirando si la vacuna actual es la marca de la bestia o no. Aquí nos dice que nadie podrá comprar ni vender. Yo me vacuné hace un par de días y he podido comprar y he podido vender. O sea que mirándolo con la palabra, no es la marca que dice Apocalipsis 13. Así es sencillo. Entonces, porque dice que nadie podrá comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Entonces les hago la pregunta, ¿la vacuna es la marca que dice Apocalipsis 13? No. Claramente nos está enseñando de que no es la marca de la bestia que habla allí, porque dice que ninguno pudiese comprar ni vender. Esto tiene que ver con un sistema económico. Yo no soy profeta, pero mirando la palabra puedo ver que este versículo en específico tiene que ver con el dinero. El dinero físico que usted y yo conocemos va a desaparecer. Se lo he repetido en varios mensajes. Va a desaparecer. Tiene los días contados. ¿Por qué? Porque ahorita los gobiernos están más interesados en que todo se mueva electrónicamente, porque es muchísimo mejor, pueden evitar la evasión fiscal, se pueden reducir aparentemente los hurtos, ¿cierto? Yo trabajo y con los clientes que trabajo, pues a veces tengo que recaudar dinero, pero yo prefiero que la gente me pague en consignaciones o que haga directamente la transacción a la empresa. Con eso yo me libro de responsabilidades. Si me lo preguntan en este momento, yo prefiero el dinero electrónico y todo va para allá, pero podemos ver por la escritura de que va a ser un sistema económico, porque dice que nadie podrá comprar ni vender, o sea que no es un sistema sanitario. El problema de la vacuna ahorita es que es un problema que hay sanitario en el mundo. Entonces ya podemos ir viendo de que la vacuna realmente no es la marca que nos habla aquí en Apocalipsis 13, o sea que podemos estar tranquilos. Los que nos hemos vacunado, ¿cierto? Porque me iba a vacunar, pero ¿qué tal sea la marca de la bestia? No, realmente no lo es. No tenía mi confianza puesta en la vacuna. Yo dije, si me programan, y así fue, nos programaron y allá fuimos a la vacuna. ¿Listo? Pero se lo puedo decir con autoridad y como ministro del Evangelio, y por lo que veo por la escritura, que esa vacuna no tiene nada que ver con eso. Sí es un preludio a lo que se viene. Porque así como va a ser obligatoria, también todas las cosas que empiecen a ir de aquí para allá van a empezar a ser obligatorias. ¿Y qué va a pasar? Mire, yo le voy a decir las cosas. Ahorita hay personas que lamentablemente han muerto porque no se colocaron la vacuna porque tenían temor. Y muchas personas van a culpar a la religión, van a culpar a la Biblia. Van a decir, es que por culpa de esos evangélicos que decían que era una marca, mi familiar murió.
¿Sí ven? Entonces la gente finalmente lo va a terminar aceptando. Y cuando aparezca esta marca específica, literal, que habla la Biblia, pues la gente ya se la va a colocar. Va a decir, eso los cristianos siempre han dicho lo mismo, que Jesucristo va a venir, que el fin de los tiempos, que el Apocalipsis, que la marca de la bestia. Y como nada sucedió, pues cuando venga efectivamente esa marca con gran engaño y mentira, pues la gente facilitamente se la va a colocar, porque van a traer beneficios. Ahorita listo, como le digo, es más, con el tema del tapabocas. Si yo tengo la vacuna, puedo comprar y vender, pero si yo no tengo este cubrebocas, yo voy al almacén a comprar y ¿qué me dicen? Qué pena, no lo puedo atender, no le puedo vender, colóquese el cubrebocas. Entonces, entre la vacuna y el cubrebocas, realmente podríamos decir el cubrebocas está más alineado a esta escritura, pero el tapabocas tampoco es la marca que habla acá. Muchos al principio no se colocaban esto, sabemos que es súper incómodo, bastante incómodo, pero tenemos que colocárnoslo porque realmente los gobiernos. Eso tiene un doble sentido, se llama cubrebocas, que significa acallar las personas, porque podemos estar en el trabajo, en el Transmilenio, pero evite hablar con las personas al máximo. Entonces esto también tiene un doble sentido. No hay ninguna marca, pero tenemos que hacerlo porque es completamente obligatorio. Aún rige en nuestro país, en nuestra ciudad, rige el tapabocas. Hay países de Europa, en Israel, donde ya esto realmente ya no es necesario. Pero todo eso es lo que trae el globalismo y el nuevo orden mundial que está en nuestras narices. Entonces, por eso le digo, puedo decir que la vacuna no es la marca que habla Apocalipsis 13:17, claramente y literalmente está hablando de un sistema económico, no un sistema sanitario, que está relacionado con el dinero virtual y con las criptomonedas. ¿Cuántos hemos escuchado de las criptomonedas? Yo. Muchísimo. Hay personas que ya estaba viendo, bueno, un predicador que es negociante de la fe y se me dio por mirar con mi esposo y ya hasta tenía cuentas de criptomonedas para que las personas hicieran sus aportes allí en esas cuentas. Entonces la gente va realmente a hacer eso. Hay iglesias donde le cobran los diezmos a las personas con tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Eso es vergonzoso, pero eso realmente está pasando y para allá vamos. Aquí no recibimos nada de eso. Gloria al Señor. El día que usted vea eso, corra por favor de este lugar. Entonces, las criptomonedas, entendamos que el anticristo, para poder controlar el mundo, necesita 3 poderes. Presten atención. El sistema del anticristo necesita 3 poderes: el poder político, el poder religioso y el poder económico. Estos 3 poderes son necesarios para poder gobernar el mundo. Digamos que el anticristo, este sistema, cuando aparezca, pues el poder político le va a ser muy fácil porque pues sabemos que se mueve mucho la corrupción. El poder religioso, que les hablaba del comunismo, y el poder económico, que va a ser a través de las monedas virtuales. Cuando comenzó la pandemia, no sé si ustedes vieron allí noticias, China quemó gran cantidad de billetes porque ellos argumentaron que la pandemia o que este virus estaba transmitiendo a través de los billetes. Y sí, realmente las monedas, los billetes, pues es algo muy, digamos, antihigiénico, porque pasa por manos de todas las personas. Entonces, que lo que hizo China al principio fue quemar una gran cantidad de billetes. Aquí en Colombia no lo han hecho. Bueno, si van a quemar, los que nos digan a dónde los van a quemar para ir a soplarlos allá. No. Pero creo que sí, posiblemente algunos gobiernos puedan cogerse de ahí para decir eso, porque el dinero virtual realmente pues no tendría ese inconveniente. Entonces, como les decía, allí el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis habla de un gobierno de 10, o sea, la visión de Daniel fue 10 dedos y es la visión de las 4 bestias del libro de Daniel capítulo 7. En el libro de Apocalipsis nos habla de los 10 cuernos, de donde sale un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño que habla la Biblia en el libro de Daniel y en el libro de Revelación tiene que ver con el anticristo, el hijo de desobediencia, el hijo de pecado. El diablo, recuerden que el diablo es un imitador de las cosas de Dios, y así como Dios envió a su hijo al mundo, el diablo va a enviar allí a este anticristo, y dice la palabra que le va a transferir todo su poder, porque el diablo tiene poder y le va a transferir todo el poder y toda la sabiduría. ¿Para qué? Para gobernar el mundo. O sea que cuando aparezca este hombre, no es que va a aparecer con cachicola,
va a aparecer de una forma completamente, digamos, majestuosa. Llamémoslo entre comillas, porque el único majestuoso es el Señor Jesucristo. Pero va a aparecer de una forma donde ¿qué pasa? Que el mundo lo va a recibir. Porque cuando vino Jesús, en una forma muy humilde, dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, lo rechazaron. Pero cuando aparezca el anticristo, y va a aparecer en un momento donde haya crisis, porque las crisis se necesitan para que venga el nuevo orden mundial. Ahorita Estados Unidos está al borde de la quiebra. Prácticamente China va a ser ya la nueva potencia. Y cuando se deje prácticamente de cotizar. Entonces, cuando aparezca este hombre, el hombre de pecado, el anticristo, va a aparecer aparentemente con gloria, pero va a aparecer un momento donde el mundo está en crisis. Por eso le digo, no podemos saber qué es lo que se viene más adelante, pero va a venir crisis peores. Y va a venir una crisis económica. Ya tuvimos una crisis sanitaria y dejó prácticamente muy mal parado la economía de todas las naciones. Pero ahorita posiblemente, y vuelvo y se lo digo, por lo que veo por la escritura, venga una crisis completamente económica. Y pueda caer las monedas, puedan caer los mercados y haya un colapso total de la economía. Esto yo lo creo. Posiblemente y muy cercanamente está un colapso económico. Y es necesario que pase. Entonces, cuando venga ese colapso económico, muchos economistas, tampoco soy economista ni soy médico, pero muchos economistas hablan de un gran reseteo. Entonces, para que venga todo eso, se tiene que unificar los gobiernos, se tiene que unificar el dinero. Y eso es lo que va a pasar. Entonces, ahí va a aparecer este hombre y va a traer la solución al mundo. Y los pueblos van a decir, wow, este era el que estábamos esperando. Y dice la Biblia que va a hacer señales y prodigios. O sea, que va a traer engaño, va a traer mentira. Pero como la gente está preocupada por lo material, pues ¿qué pasa? Pues que lo van a recibir, porque realmente es lo que profetiza la Biblia. Entonces, esto que habla Apocalipsis 13:17 va a ser en el periodo de la gran tribulación. Y la Biblia habla del periodo de la gran tribulación como 1260 días o 3 años y medio, es lo que habla específicamente el libro de Apocalipsis. O sea que el periodo que va a tener el anticristo y el gobierno del anticristo va a ser completamente corto. Pero él, sabiendo que tiene poco tiempo, va a salir a destruir completamente al mundo entero. Y va a destruir a la religión. Ahorita la religión, el falso profeta, que es la religión tradicional, prácticamente va a allanar el camino para que él venga. Pero después dice la Biblia, que la va a destruir completamente. Porque simplemente se va a imponer una única religión, y es la religión del anticristo. Algunos dicen que puede ser posiblemente el Islam, no lo sabemos, pero sí va a ser una única religión. ¿Por qué? Porque el diablo, el anticristo, solamente va a permitir que se le adore a él. Por eso leíamos al comienzo que decía que hizo, en el versículo 15 dice que para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no la adorase. O sea que en el tiempo del anticristo, el que no adore allí a esa imagen va a ser muerto, va a ser decapitado. Recuerda que hace 8 días veíamos el libro de Daniel, y Daniel fue echado en el foso de los leones porque no adoró allí a la estatua del rey. Lo mismo que pasó con Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Fueron echados por no inclinarse allí a esa estatua. Entonces, en los últimos tiempos va a pasar lo mismo, pero la mayoría de personas se van a arrodillar allí frente a este hombre que se va a hacer pasar por Dios, porque ese fue el pecado original de Luzbel, querer ser semejante allí al Altísimo. Entonces la gente simplemente va a ir aceptando todo esto. Los que no se vacunen simplemente van a ser marginados. Ahorita en Europa, en Francia, ya hay un pasaporte que se llama el pasaporte COVID, y las personas que quieren viajar de un país a otro deben tener esa vacuna. Si ahorita no nos demoramos, en los vuelos nacionales nos van a empezar a exigir el carnet de la vacuna. ¿Correcto? Yo lo voy a ser franco, cuando comenzó toda esta cuestión de la pandemia, yo pensaba y creía, dije, obviamente van a sacar una vacuna, y yo pensaba y creía que esa vacuna iba a estar con un microchip. Entonces, porque era la forma más fácil de controlar quién tenía la vacuna o quién no tenía la vacuna. Era la forma más fácil, porque la gente dice, no, se me quedó el carnet, se me perdió. Bueno, tendrán que mirar por el sistema. Pero ¿qué tal si las personas tuvieran un microchip
un parche cuántico y con solo pasar por un aeropuerto o por un escáner, automáticamente se puede detectar si la persona tiene virus, no tiene virus, si es vacunado, si no es vacunado. Es la forma más fácil. Entonces por eso le digo, sí va a llegar ese sistema económico que tenga que ver posiblemente un microchip o un parche cuántico, lo que sea, pero sí va a ser como dice la palabra, en la mano derecha o en la frente. Pero digo, las personas lo van a recibir y esperamos que para ese tiempo hay algunos puntos de vista teológicos de pastores que trazan la palabra, que dicen que la iglesia no vamos a estar en el periodo de la gran tribulación, otros que dicen que sí vamos a estar. Estemos o no estemos, lo único cierto es que oramos para que el Señor nos guarde de la hora de la prueba, del tiempo del fin, de la ira que se viene sobre la tierra. El Señor tendrá cuidado de nosotros, por lo menos nosotros tenemos nuestros ojos abiertos allí a la palabra. Entonces, ¿qué pasará con los que reciban la marca de la bestia en el tiempo de la tribulación? Sería la pregunta. Vamos a ver Apocalipsis 9, del 1 al 6. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Versículo 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen los escorpiones de la tierra y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. O sea que estamos viendo el sello de la marca de la bestia del anticristo, pero también está hablando del sello de Dios en sus frentes. Nosotros ya fuimos sellados con el Espíritu Santo. Versículo 5 dice, y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Entonces imagínense el tiempo de tribulación tan tremendo que va a haber, que las personas van a querer suicidarse. Pero dice que la muerte será completamente quitada. Entonces sí está hablando efectivamente del tiempo de la angustia de Jacob, del tiempo de la gran tribulación, como nunca antes lo ha habido sobre la humanidad. Entonces lo que estamos viendo realmente son principios de dolores. Apocalipsis 14, del 9 al 10. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe ¿qué? La marca en su frente o en su mano. Nuevamente está hablando literalmente de una marca en la mano derecha o en la frente. Dice, también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces está hablando de una marca o un sello, y los que tengan esa marca o ese sello prácticamente beberán del vino de la ira de Dios. Apocalipsis 13, 18 dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Cuando vemos el número 6 a la luz de la palabra, está hablando de la humanidad. El hombre fue creado en el 6º día, o sea que es número de hombre. Cuando vemos el número 7 en la Biblia, es la perfección de Dios, porque en 7 días el Señor recreó absolutamente todo. El 7º día descansó. La Biblia habla de los 7 sellos, de las 7 trompetas. Entonces, cuando vemos el número 7, es un número perfecto y el número completo de Dios. Por eso el diablo tiene ese número. El número de la bestia es 666. Es su humanidad. Él no puede llegar a ser perfecto como el 7, como el número 7, que es el número de Dios. Algunas doctrinas sabáticas, entre ellos los adventistas, ellos enseñan que la marca que cita este libro tiene que ver con una futura ley dominical, porque ellos guardan el 7º día. Entonces ellos dicen que si nosotros estamos aquí
el día de hoy, el día domingo, que estamos adorando al anticristo. Eso tampoco tiene ningún peso bíblico. Los sabáticos, ellos idolatrizan prácticamente el día sábado. No sé si ustedes conocen personas que son adventistas y ellos no trabajan, así los echen del trabajo. Ellos desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde no hacen ninguna obra. O sea que están idolatrando un día. Nosotros no somos salvos por guardar un día. Somos salvos por la gracia de Dios y todos los días son de Dios. Desde el día primero hasta el día séptimo, todos los días son de Dios. Amén. Ahí tengo una imagen siguiente. ¿Cuántos han visto? Yo creo que los que trabajan allí, ustedes han visto esta marca. Cuando salió esta marca, se dedujo y se pensó, de hecho yo también al tiempo lo pensé, que era la marca de la bestia. Y sí, este código se llama EAN 13 y sus barras que tienen en la mitad y al final, esas dos barritas tienen que ver con el número 6. O sea que se dice que prácticamente cuando salió esto que era el 666, que era la marca de la bestia. Pero tampoco es. ¿Pero qué significa todo esto? Que sí es un preludio para todo lo que se viene y se anticipa de lo que está pasando. Ahorita la ideología de género, todo lo que estamos viendo, eso simplemente tiene que ver con el tiempo final, con el tiempo de maldad, con el tiempo de la ira del Señor. O sea que todas las cosas realmente se están dando para que vengan los juicios de Dios sobre la tierra. Sigamos. Entonces la vacuna finalmente lo que nos anticipa y nos predice es que está anunciando lo que está por venir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Usted me dirá, pastor, bueno, la vacuna no es la marca que cita el libro de Apocalipsis. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es lo que dice Tito 2:13, que es la última cita que tengo el día de hoy. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Entonces, cuando vemos el panorama desolador que hay ahorita en el mundo por el temor que ha generado este virus, esta pandemia, si me coloco o no me coloco la vacuna, simplemente eso nos está anticipando que el Señor Jesucristo está a la puerta. ¿Cómo tenemos que vivir? Reconciliados. Michael, ¿cómo tenemos que vivir? Arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces, el Señor sí es bueno, porque el Señor está permitiendo esas circunstancias para mostrarnos que estamos en la recta final. Dice la Biblia claramente que nadie sabe el día ni la hora, pero las señales han sido dadas. O sea que por las señales que vemos en el mundo entero, podemos saber que el Señor está a la puerta. Y dice Lucas 21:28, que es un versículo que cito continuamente, dice que cuando vean todas estas cosas, dice, erguíos, levantad vuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. No es tiempo para andar preocupados, para andar llorando, para andar qué comeremos, qué vestiremos, y si me enfermo, y si me muero, y si me pasa esto, y si se muere el familiar, porque muchas personas han muerto. Gracias al Señor, creo que en nuestras familias por lo menos no han muerto personas por causa de ese virus, pero sí hemos conocido personas conocidas que han muerto. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que muchas personas de esas han partido sin reconciliarse con Dios. La cuestión no es morir por un virus, la cuestión es morir sin Cristo. Y por eso el Evangelio tiene que ser predicado, para que usted y yo vivamos conforme a lo que dice la Escritura, no al mundo. Señora Rebequita, a veces se me achicopala, a veces viene temor, pero tenemos que vivir realmente confiados en el Señor, en la palabra. Lo que Él dijo, señora Rebequita, está en su palabra. Confiemos, perseveremos, porque el Señor está a la puerta. Entonces tenemos que vivir con una confianza en el Señor, de que si Él regresa, de que si mañana, hoy, esta tarde, el Señor nos llamara a su presencia, que nosotros tengamos la certeza de que podemos pasar a la eternidad con Cristo. Yo creo que el mundo debería estar más preocupado por morir sin Cristo, pero no por morir porque la gente, no, que si me muero, tienen miedo a morir, pero el temor debe ser la muerte espiritual.
Por eso usted y yo debemos tener nuestra confianza en el Señor Jesucristo, porque dice la palabra que así como Jesús murió y resucitó, también el Señor traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Ya sea que vivamos, ya sea que muramos, del Señor somos. De eso se trata la vida cristiana, de eso se trata la fe en Cristo, de que nosotros podamos confiar. No se trata de una religión, no se trata de un pastor, de una iglesia, no se trata de una denominación, se trata del Señor Jesucristo. Estos días, como le dije, tuve la oportunidad de hablar con un pastor acá de Fontibón, un hombre sabio, un hombre anciano en la fe, y tuvimos tiempo de compartir en la palabra y fue algo maravilloso. Y llegamos a la conclusión que realmente no se trata de una doctrina, ni de la iglesia donde él predica, ni acá. Se trata de que los seres humanos entendamos. Y de cierta forma, usted y yo hemos sido privilegiados, porque estamos escuchando un correcto evangelio. Estamos escuchando palabra de Dios. Aquí no predicamos, no enseñamos que si usted va a tener, que no va a tener, que pacte, que selle. No, porque yo he entendido que el evangelio no se trata de eso. El evangelio se trata de venir a Cristo, de entregar nuestras vidas. Lo demás viene por añadidura. Tal vez, ¿cuántos tenemos necesidades acá? Todos, ¿cierto, hermano Abelardo? Todos tenemos necesidades acá. Queremos que el Señor nos sane, que el Señor nos prospere, que el Señor bendiga nuestro negocio, que nuestros hijos vengan a Cristo. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que usted pueda tener la certeza de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Y fue escrito allí gratuitamente por lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Ahora nos resta a nosotros creer y perseverar, porque el libro de Mateo dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ese será salvo. No el que se quede en el camino. No los cobardes, porque aún la Biblia dice que los cobardes no heredarán el reino de Dios. Y para ser creyentes se necesita vivir completamente en valentía, de ser rechazados por llamarnos cristianos. Porque yo sé que a usted y a mí nos ha pasado que cuando hablamos que somos creyentes, la gente nos rechaza. Y a mí no me importa eso, se lo digo de todo mi corazón. Yo no vivo para agradar al mundo, vivo para agradar al Señor con todo mi corazón, porque es lo más importante. Oramos, no obstante, al Señor que nos guarde, que nos fortalezca, que nos permita caminar en obediencia, en una vida de oración, en una fe extrema, que usted se congregue, que no deje de congregarse, que en su casa usted pueda leer la Biblia, que usted en su casa pueda tener un tiempo devocional, que usted por lo menos cuando tenga el privilegio de consumir un alimento, usted le dé gracias a Dios por lo que usted está comiendo. Porque aún antes ni hacíamos eso, pero yo he visto a través de esta pandemia a ser agradecido con Dios. Por eso es que ahora cualquiera de ustedes o un cliente me pregunta ¿cómo está? Yo le digo bien, estoy con vida, tengo salud, estoy bien. ¿De qué serviría ganar el mundo entero si su alma se va a perder? Muchas personas que tienen dinero han muerto. Estos días les contaba del ex jefe de mi hijo que tenía una empresa de transporte acá en Fontibón. Tal vez ya tenía comodidades y murió a causa del COVID. ¿De qué le sirvió su dinero? Estuvo en la mejor clínica, pero lamentablemente partió. Y es doloroso para su familia, porque es una vida humana, una vida que se pierde. Pero necesitamos tener conciencia, necesitamos volver a Dios, porque hemos estado lejos de la presencia de Dios. Hemos sido duros, hemos pecado, hemos fallado, aún como creyentes, porque nos hemos empeñado más en nuestra vida. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Cómo proveeremos para mi casa? Pero eso no es lo que realmente importa. ¿Es necesario? Claro. ¿Hay que hacerlo? ¿Hay que ser responsables? Sí. Pero lo más importante es que tú y yo nos volvamos a Cristo. Yo espero que este mensaje de esta mañana, independiente de que te vacunes o no te vacunes, de que lo hagas o no lo hagas, de que tú pongas tu confianza en Cristo y que te vuelvas a Dios con todo tu corazón de una vez por todas. Que el Señor nos coja arrepentidos, porque no sabemos el día ni la hora, pero lo único cierto es que por la palabra podemos ver que los tiempos han sido acortados.
Vamos a terminar en oración. Póngase sobre sus pies. Creo que hay muchos motivos. El principal motivo es el de la vida. Es el de estar el día de hoy escuchando la palabra. Tenemos muchos motivos para estar agradecidos. Usted puede salir ahorita de este lugar contento, feliz, porque hemos sido perdonados, hemos sido lavados. Nuestros nombres posiblemente estén escritos en el libro de la vida. Entonces hay muchos motivos para estar alegres. Precioso Dios, en esta mañana, Señor, nos presentamos ante ti, oh Dios. Te pedimos perdón, Señor, en esta mañana. Esta reunión es para pedirte perdón, Señor, por nuestros pecados, por nuestras ofensas, Señor. Perdona nuestra incredulidad, Padre precioso. Límpianos, Señor, porque sabemos que si no fuera por tu gracia, Señor, no seríamos salvos, Señor. Sabemos que estamos en un tiempo difícil, que la humanidad atraviesa por circunstancias y que posiblemente vendrán cosas que tal vez no las quisiéramos, Señor, pero sabemos que están allí escritas en tu palabra, Dios. Te pedimos que nos guardes, Señor, que aumente nuestra fe, Señor, que nuestro corazón, Señor, sea un corazón sensible a ti, a tu palabra, Dios. Permítenos juntos con nuestra familia poder caminar a ti, Señor, porque tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida, Señor. Fuera de ti no hay vida, Señor. ¿De qué serviría, Señor, que tuviéramos riquezas, comodidades, tal vez empresas, que tal vez tuviéramos la iglesia más grande? ¿De qué serviría, Señor, si tú no estás? No serviría de absolutamente nada, Dios. Por eso en esta mañana, Señor, abrimos nuestro corazón, nuestra boca, Señor, para decirte que tú eres lo más importante, Dios. Llénanos de ti, Señor. Queremos volver a ese primer amor, Señor. Apasionarnos por ti, por tu palabra, Dios. Que cada uno de nosotros pueda ir y predicar las buenas nuevas de salvación, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús lo pedimos en esta mañana, Señor. Vemos en la historia, Señor, que hubo un hombre que fue Salomón y tú le dijiste que pidiera lo que quisiera, Señor. Pero este hombre pidió sabiduría, Señor. En esta mañana te pedimos sabiduría, Dios. Y no esa sabiduría humana, Señor. Te pedimos la sabiduría que proviene de ti, que está plasmada allí en tu palabra, Dios, para que estas palabras de vida sean implantadas en nuestro corazón y en nuestro espíritu, Dios. Oro en esta mañana por cada uno de mis hermanos, por el hermano Abelardo, por la señora Rebequita, por Michael, Señor. Toca sus corazones, Dios. Bendícelos, Señor, en esta preciosa mañana, Dios. Te lo pedimos de todo nuestro corazón. Michael, ven. Mira, este es un joven que ha vivido circunstancias difíciles, circunstancias adversas, que ha sido confrontado por la palabra, que aún el diablo ha querido atentar contra su vida. Pero yo en esta mañana le quiero decir por la palabra que lo mejor que hay es el Señor Jesucristo. Pero tenemos que tomar una decisión radical por Cristo, por su palabra, no a medias, sino totalmente. Hemos hablado muchísimas veces y todas las veces le he dicho que la solución es la palabra, es Cristo. Que esa palabra sea implantada en su corazón, en su espíritu, en su vida, y que tú puedas obedecer primeramente a Dios con todo tu corazón, que tú puedas honrar a esos viejos que tú tienes ahí, que puedas amarlos y respetarlos, porque de lo contrario no va a pasar absolutamente nada. Y te lo digo esta mañana con aprecio. Él es un vecino, vive en mi conjunto, fueron de los primeros que estuvieron cuando comenzamos hace 6 años la iglesia, y les aprecio mucho, y les pido perdón como pastor si tal vez, muchas veces tal vez he hecho lo incorrecto, tal vez no los he visitado, pero simplemente he dejado que Dios obre en sus vidas, porque no es el pastor el que cambia vidas, no soy yo, es el Señor Jesucristo, porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que en esta mañana vamos todos a orar por ti.
para que tú puedas reconocer y aceptar que necesitas a Cristo en tu corazón con toda tu vida, porque tú has escudriñado la palabra, pero ha sido todo a medias. Y como pastor, como amigo, como hermano en Cristo, te lo decimos con humildad y con amor. Así que vamos a orar por ti, pero tiene la solución. La solución no es una vacuna, la solución no es la economía, la solución es el Señor Jesús a través de su palabra. Vuélvete a Él con todo tu corazón, vive para Él, renuncia a lo que tú sabes que tienes que renunciar, porque tú sabes qué está mal y qué está bien, y tú sabes qué es lo correcto. Y qué bueno que hayas venido en esta mañana. Así que, Padre, en esta mañana, Señor, nos unimos para orar por este joven, Dios. Te pedimos, precioso Señor, que tú transformes su vida, su corazón, Señor. Guárdalo, Señor, porque sabemos que el diablo ha tratado de dañar su vida, Señor, de atormentarlo, Señor. Que esos demonios que han venido a su vida, Señor, sabemos que tú eres más poderoso, Señor, porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo, Dios. En esta mañana lo hacemos esta oración en fe, creyendo de que tú eres poderoso, pero también sabiendo, Señor, que este joven tiene que tomar una decisión. Romanos 10:9-10 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó a los muertos, seremos salvos. Así que esto se trata de confesar y de creer con el corazón. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por la vida de Michael, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor. Señor, junto a aguas de reposo. Sí, Señor, tú eres el buen pastor. Me guiará por sendas de justicia. Cantémoslo todos. El Señor es mi pastor. El Señor